Cádiz es mágico, por Antonio Rodríguez Morales. Crónicas de los partidos de la temporada 82-83. Voz de Tomás Verdevilla. Real Sociedad 1, Cádiz 0. Semifinal del Trofeo Carranza, 28 de agosto de 1982. Después de los encuentros de pretemporada que el Cádiz jugó en el mes de agosto con los equipos de la provincia, el primer partido que se registra oficialmente con Mágico González vistiendo la camiseta amarilla ante la afición gaditana es el que abría el Trofeo Carranza. Un torneo amistoso de verano que en esos años aún gozaba de un gran prestigio, siendo considerado el más importante del panorama nacional junto al Teresa Herrera de La Coruña. El Cádiz venía de ganarlo el año pasado por primera vez en su historia y ahora se enfrentaba a una poderosa Real Sociedad que se había proclamado campeón de la Liga Española en las dos pasadas temporadas. Un rival muy difícil para los gaditanos, que sirvió para que los aficionados locales vieran por primera vez a González, en un partido en el cual no brilló especialmente pero donde estuvo al mismo nivel de sus compañeros, ya que se observaron ciertas carencias propias de estos partidos de pretemporada. Cádiz 2, Betis 2. Consolación del Trofeo Carranza. 29 de agosto de 1982. En este partido se produjo el primer gol de Mágico González en el estadio gaditano, cuando en el minuto 10 remató a puerta, tras una gran jugada de Pepe Mejías que dejó en bandeja el gol al salvadoreño. A diferencia del partido contra la Real Sociedad, se le vio mucho más confiado con el balón y cada vez que tocaba la pelota llevaba peligro. En el minuto 34 volvía a ser protagonista, cuando sacó un córner que fue rematado en plancha por Choquet marcando el 2-0. En el segundo tiempo, el Betis remontó el encuentro y se llegaba a la tanda de penaltis, donde Mágico no estuvo afortunado y falló el cuarto tiro, tras lo cual Luque también erraría el último, llevándose el conjunto bético el trofeo de consolación. Señal de que no se hallaba aún al 100% en su adaptación fue este fallo desde el punto de penalti, donde Jorge era casi siempre certero. A pesar de todo, González dejó muy buenas sensaciones, teniendo en cuenta que apenas llevaba un mes en el equipo y aún estaba en periodo de acoplamiento al exigente fútbol español. Cádiz 1, Murcia 1. Primera jornada de Segunda División. 5 de septiembre de 1982. Primer partido oficial de Liga para González, y nada menos que ante uno de los favoritos para el ascenso, ya que el Murcia se presentaba con una de las plantillas más sólidas ese año en la Segunda División. Efectivamente así sería, ya que al final de la temporada se convertirían en los campeones de la categoría, ascendiendo a Primera junto al Cádiz y al Mallorca. Un importante inicio de competición que, sin embargo, no estuvo acompañado de espectáculo ya que ambos equipos estuvieron demasiado defensivos, y se les vio aún poco acondicionados físicamente en este comienzo de temporada. No obstante, Mágico fue uno de los mejores del partido, marcando el primer gol del encuentro en el minuto 30, con un disparo raso y pegado al palo tras un buen pase de Dieguito. En la segunda parte llegaría el empate y todavía se vio al salvadoreño con algunos problemas de cansancio, pero dejó una buena impresión dentro de un partido que no resultó brillante. La prueba de que esta división iba a ser dura es que Jorge terminó el partido con un dedo de la mano derecha fracturado, por lo que tuvo que ser enyesado y perderse la siguiente jornada. Una nota histórica destacable es que este fue también el debut en Liga Española de otro centroamericano, el hondureño Roberto Macho Figueroa, que había fichado por el Murcia y que tuvo una excelente campaña con este equipo. Cádiz 2, Jerez 1. Tercera jornada de Segunda División. 19 de septiembre de 1982. Mágico González se perdió el segundo partido de Liga, donde el Cádiz logró una victoria a domicilio frente al filial del Atlético de Madrid, a causa de una fractura en un dedo de la que se recuperó, afortunadamente bastante rápido. Así pues, tras esta ausencia, el salvadoreño volvía al equipo en este encuentro de máxima rivalidad contra el Jerez que tuvo de todo, incluidas 2 expulsiones. La primera por roja al cadista Chano por una agresión, y la segunda por doble amarilla al jerecista Félix. Fue un partido con más emoción que calidad, pero donde Mágico volvió a destacar como la estrella que resultó para el Cádiz, siendo el autor de los 2 goles locales. Marcó temprano con una acción individual, en la que tras un pase de Chano y llegar hasta línea de gol, casi sin ángulo marcó en un tiro con efecto. Tras el empate del Jerez, en la segunda parte anotaba nuevamente González el gol de la victoria, tras una cesión de Escobar al salvadoreño quien fusiló con un fuerte disparo. Recreativo 2, Cádiz 1. Cuarta jornada de Segunda División. 26 de septiembre de 1982. Era el primer partido que jugaba González en terreno rival en esta temporada, y donde aún arrastraba algunos problemas para aguantar el ritmo durante los 90 minutos, pero la calidad del salvadoreño fue más que suficiente para suplir esta falta de tono físico, y volvió a ser uno de los mejores del conjunto cadista.
Pero en esta ocasión no tuvo fortuna de cara al gol, y el Recreativo de Huelva realizó un gran encuentro y fue justo vencedor en el partido, donde este pequeño traspiés de los gaditanos no resultaba aún preocupante, ya que estamos aún en los inicios de la competición liguera y el Cádiz seguía siendo uno de los equipos candidatos a pelear por el ascenso. Cádiz 1, Linares 1. Quinta jornada de Segunda División. 3 de octubre de 1982. Tropiezo inesperado ante un rival de menor calidad, y donde el público gaditano salió molesto del estadio, ya que el conjunto amarillo venía mostrando unas carencias de forma física, que no eran comprensibles en un equipo que debía tener aspiraciones de subir a primera. Tras los primeros encuentros, la paciencia de la afición local se agotaba y empieza a meter presión a su equipo, donde Mágico González tampoco estaba al 100%, pero era el único que ofrecía destellos de calidad en un conjunto que no terminaba de convencer. El gol del Cádiz vino tras una jugada del salvadoreño que centró y López remató en plancha de cabeza para marcar el 1-0. El Linares, muy defensivo, empató en una jugada aislada y luego el Cádiz se vio incapaz de crear peligro real en la meta, y dio muestras de problemas físicos durante todo el tramo final del partido. Alavés 1, Cádiz 0. Sexta jornada de Segunda División. 10 de octubre de 1982. El carácter indisciplinado de González empezaba a pasarle factura, ya que en la semana previa al partido, fue expulsado de un entrenamiento junto a Mejías, y ambos fueron multados con 50.000 pesetas. La razón que alegaba el técnico Milosevic era que no se estaban tomando en serio la preparación física, y el salvadoreño comenzaba a tener problemas en cuanto a su impuntualidad y falta de intensidad en los entrenamientos. Pero, para ser justos, la realidad es que esta era una situación que afectaba a toda la plantilla y no solo a González, ya que varios jugadores estaban teniendo también comportamientos poco disciplinados. Y la afición estaba más molesta con los compañeros de Mágico que con él mismo, puesto que a la hora de salir al terreno de juego seguía siendo el mejor por su incontestable calidad, y todo se le perdonaba. En el partido del Alavés, a pesar de la derrota, fue el único de los cadistas que llevó peligro al área contraria, y creó numerosas ocasiones contrarrestadas por una gran actuación del portero local Cendoya, pero en esta ocasión tuvo que regresar con una derrota que empezaba a poner nervioso al equipo, que buscaba el ascenso y ahora se situaba a mitad de tabla. Cádiz 1, Oviedo 2. Séptima jornada de Segunda División. 17 de octubre de 1982. Mucho se ha hablado del carácter fiestero de Mágico González, pero aparte de exageraciones hay que ubicar al salvadoreño en un equipo, el Cádiz, que pocas veces se ha comentado, pero que en el momento en que llega Jorge ya había un problema de poca disciplina entre sus jugadores, a los que se les veía frecuentemente a altas horas de las noches en las discotecas. Quizás por eso fue también el único equipo que toleró las impuntualidades y ausencias de González de los entrenamientos. Pero mientras los resultados acompañaran, a los aficionados no les importaba. El problema es que, tras la derrota en casa ante el Oviedo, con un segundo tiempo nefasto en el que se apreciaba la falta de forma física, se montó una gran bronca llegando el público a gritarles borrachos y sinvergüenzas a los jugadores. Entre ellos estaba Mágico, pero hay que señalar que esas acusaciones iban para toda la plantilla, y no solo al salvadoreño que a pesar del mal momento físico del equipo, era siempre de los más destacados en el campo de juego. Cádiz 2, Córdoba 2. Octava jornada de Segunda División. 24 de octubre de 1982. Continuaban los problemas en el Cádiz y le costó mucho sacar un empate en el terreno del Córdoba, con un Mágico González que pasó desapercibido en esta ocasión. Parece que las polémicas que durante los últimos días habían surgido por la vida nocturna de los jugadores, y la falta de entendimiento entre la plantilla y el entrenador, causaron que el salvadoreño no estuviera atravesando su mejor momento, y este es un partido para olvidar, donde lo único positivo fue el punto que se rescató con el gol del empate de Pepe Mejías. Cádiz 3, Cartagena 0. Novena jornada de Segunda División. 31 de octubre de 1982. Tras una semana repleta de polémicas donde el club envió un comunicado a la prensa, desmintiendo la supuesta división entre los jugadores y su entrenador, llegaba por fin una contundente y clara victoria, que sirvió para acallar las críticas de la afición por el irregular desempeño del equipo hasta el momento. La paz parecía haber llegado a los vestuarios, y eso le dio más confianza al conjunto gaditano, muy superior en todo momento al Cartagena, incluso con un jugador menos, tras la expulsión de Linares por roja directa en la primera parte. A pesar de la situación complicada, González había sido una pieza fundamental para el equipo, y en esta ocasión, hizo un buen partido culminando con un gol en el minuto 86, después de estar 6 semanas sin marcar, por lo que tras el encuentro, todo fueron caras alegres y sonrientes de nuevo entre los jugadores del Cádiz, en especial Mané, autor de 2 goles y que fue el mejor del encuentro. Cádiz 0,
Jerez Industrial 0. Vuelta de la segunda ronda de la Copa del Rey. 3 de noviembre de 1982. Debut de Mágico González en la Copa del Rey, ya que el entrenador no había contado con él en la primera ronda, donde el Cádiz eliminó al Sevilla Atlético, ni en el partido de ida en el cual los gaditanos vencieron al Jerez Industrial por 0-1. Milosevic estaba alineando los suplentes en las rondas iniciales de la competición, pero en esta ocasión decidió sacar en la segunda mitad a los dos delanteros habituales, López y Mágico González, con la intención de desatascar la defensa jerezana, pero sin resultado en un partido aburrido, donde los gaditanos se clasificaron sin mucha brillantez. Hércules 1, Cádiz 2. 10ª jornada de Segunda División. 7 de noviembre de 1982. Importante victoria del Cádiz para recuperar su estado anímico, después de un incierto comienzo de temporada, donde el Hércules no hizo un buen partido, y le puso fácil la victoria a los gaditanos con un Mané que estaba atravesando un excelente estado de forma. En esta ocasión Mágico González no fue decisivo en el resultado, pero mantuvo un buen nivel, con mejoría en su estado físico y siendo siempre una amenaza para la defensa contraria, si bien no intervino esta vez en ninguno de los dos goles de su equipo. Deportivo 2, Cádiz 0. 11ª jornada de Segunda División. 4 de noviembre de 1982. Derrota del Cádiz en un buen partido, donde el Deportivo de La Coruña se llevó el triunfo por su mayor acierto ante la portería contraria. Mágico González continuaba siendo titular indiscutible, pero ahora en sequía goleadora. La realidad es que la Segunda División, hasta el momento estaba resultando muy igualada, y aunque la derrota colocaba provisionalmente al Cádiz en la 12ª posición de la tabla, solo le separaban 4 puntos del primer clasificado, y aún quedaba mucha temporada, por lo que las sensaciones del equipo iban mejorando, y no había tantos motivos para preocuparse. Cádiz 0, Castilla 0. 12ª jornada de Segunda División. 21 de noviembre de 1982. Tropiezo del Cádiz en casa ante el filial del Real Madrid, en un partido con polémica arbitral por 2 posibles penaltis no pitados, que podían haber supuesto la victoria local. Este Castilla era un conjunto histórico, donde figuraban varios jugadores que luego serían estrellas madridistas, como el caso de Emilio Butragueño, Michel Ochendo. Mágico González se enfrentó por primera vez al mítico Buitre, con el que volvería a coincidir más adelante cuando forme parte del primer equipo del Real Madrid. El salvadoreño seguía contando para el entrenador, y todos sabían de su calidad en Cádiz, pero aún no había llegado su momento cumbre de éxitos en el equipo, y hay partidos como este en el que físicamente no rindió al máximo y tuvo que ser sustituido el minuto 66. Rayo Vallecano 3, Cádiz 1. 15ª jornada de Segunda División. 12 de diciembre de 1982. Mágico González volvía a contar para el entrenador, después de 2 semanas sin ser convocado, por una polémica que surgió después del partido de la jornada 13, que le tocaba al Cádiz disputar en el terreno del Barcelona Atlético. El salvadoreño no acudía por un dolor de muelas, pero Milosevic declaró a la prensa que el verdadero motivo era, que no contaba para él, por golfo. Tras unas semanas en las que ambos pudieron reconciliarse, volvió al equipo para salir en la segunda mitad, sin que pudiera evitar una justa derrota ante un Rayo Vallecano que fue superior en su juego y dejaba al Cádiz en una difícil situación. El objetivo del ascenso empezaba a verse más lejano, ya que el equipo se encontraba en una decepcionante posición en la mitad de la tabla, y ya no cabían más tropiezos. Cádiz 1, Castellón 2. 16ª jornada de Segunda División. 19 de diciembre de 1982. Partido que terminó en un gran escándalo. González salió en el minuto 63, sustituyendo a Mané con el encuentro empatado, después de marcar el Castellón tras un penalti inexistente que decretó el árbitro. Mágico estuvo espléndido desde que salió, y pudo anotar el gol de la victoria cuando en el minuto 85 realizó un magnífico disparo que pegó en el palo y no entró por milímetros. El escándalo fue total cuando 2 minutos después, el colegiado decretaba penalti a favor del Castellón en otra jugada inexplicable. Mágico estuvo espléndido desde que salió, y pudo anotar el gol de la victoria cuando en el minuto 85 realizó un magnífico disparo que pegó en el palo y no entró por milímetros. El escándalo fue total cuando 2 minutos después, el colegiado decretaba penalti a favor del Castellón en otra jugada inexplicable. Esto desató la ira de los aficionados, con la consecuencia de lanzamiento de objetos al terreno de juego, hasta el punto de que el árbitro, el catalán Las Heras Cózar, tuvo que dar por concluido el encuentro y salir protegido por la policía. No acabaron ahí los incidentes, prolongándose en los alrededores del estadio, donde los cuerpos antidisturbios tuvieron que intervenir, con el trágico balance de una persona que perdió un ojo por el impacto de una bala de goma.
Triste escenario en la vuelta al Carranza de Mágico, después de la polémica que lo tuvo apartado 2 semanas del equipo, donde a pesar de estas circunstancias extradeportivas, mostró muchas ganas de agradar y dejar atrás los problemas que había enfrentado con el entrenador. Palencia 0, Cádiz 2. 17ª jornada de Segunda División. 26 de diciembre de 1982. Tras el escándalo arbitral, que supuso la clausura del Estadio Carranza como castigo por parte del comité de competición, regresaba el Cádiz con un desplazamiento hasta el campo del Palencia, uno de los equipos revelación de la temporada. Este modesto club venía realizando una gran campaña, y la victoria de los gaditanos supuso una importante inyección de moral para el equipo, donde el destacado fue Pepe Mejías, autor de los 2 goles. Mágico González no resultó tan decisivo en esta ocasión, y cabe señalar que se produjo un acontecimiento histórico al coincidir en el terreno de juego 2 salvadoreños, cuando Norberto Huezo, compatriota de Jorge que militaba en el Palencia, salió en el minuto 83. Importante victoria, en definitiva, cerca de terminar la primera vuelta, y el Cádiz continuaba en la parte media-baja de la tabla, pero solo a 6 puntos del tercer clasificado que otorgaba el ascenso.